Vamos a hablar ahora acerca del procedimiento de la creación de un nuevo sitio en el Adobe Dreamweaver CS5. La configuración de un sitio en el Dreamweaver nos permite organizar todos los documentos asociados con un sitio web. El cuadro de diálogo de configuración del sitio es donde especificamos la configuración del sitio del Dreamweaver. Para abrir este cuadro de diálogo en la aplicación, vamos al menú Sitio y escogemos la opción Nuevo sitio. Aparece el cuadro de diálogo de configuración del sitio para Sitio sin nombre 2. Vamos a ver las diferentes categorías. Primero tenemos la categoría Sitio. La categoría Sitio del cuadro de diálogo de configuración del sitio es la única que deberá rellenar para comenzar a trabajar en el sitio del Dreamweaver. Esta categoría nos permite especificar la carpeta local en la que almacenaremos todos los archivos del sitio. La carpeta local puede encontrarse en el equipo local, es decir, en nuestra máquina o nuestro computador, o en cualquier servidor de la red. Cuando estemos listos, podremos rellenar el resto de las categorías del cuadro de diálogo de configuración del sitio, incluida la categoría de servidores, en la que podremos especificar una carpeta remota del servidor remoto. Es decir, solamente con llenar la categoría sitio, ya podremos tener un sitio de prueba. Hay que tener en cuenta que no necesitamos especificar una carpeta remota si la carpeta raíz local está en el sistema que ejecuta el servidor web. Esto implica que el servidor web se ejecuta en el equipo local. Observe que primero tenemos la casilla Nombre del sitio. El nombre del sitio es el que aparece en el panel Archivos y del cuadro de diálogo de Administrar sitios. Este nombre no va a aparecer nunca en el navegador. En cuanto a la carpeta del sitio local, esta se refiere al nombre de la carpeta del disco local en la que se almacenarán los archivos del sitio, las plantillas y los elementos de biblioteca. Debemos crear una carpeta en el disco duro o hacer clic en el icono de la carpeta para localizar una carpeta. Cuando el Dreamweaver resuelve los vínculos relativos a la raíz del sitio, tomará como referencia esta carpeta que seleccionemos. Vamos a cerrar este cuadro de diálogo. Ahora vamos a ver la segunda categoría, que es Servidores. La categoría Servidores nos permite especificar los servidores remoto y de prueba. El servidor remoto es donde se especifica la carpeta remota en la que se almacenarán los archivos para producción, colaboración, despliegue u otros escenarios diversos. En general, la carpeta remota suele colocarse en el equipo donde se ejecuta el servidor web. En el panel de archivos del Dreamweaver, la carpeta remota se denomina sitio remoto. Al configurar una carpeta remota, debemos seleccionar un método de conexión para que el Dreamweaver cargue y descargue los archivos del servidor web. Hay que tener en cuenta que el Dreamweaver admite conexiones con servidores aptos para IPv6. Entre estos tipos de conexión admitidos figuran los protocolos FTP, SFTP, WebDay y RDS. Aquí tenemos, por ejemplo, este símbolo más. Al hacer clic en él, se añade un nuevo servidor. Observe que podemos tener la visualización básica y la visualización avanzada. Aquí podemos determinar cada uno de los valores que vamos a tener para nuestro servidor remoto y servidor de prueba. Sin embargo, recuerde que como nos indica esta información, la configuración de este cuadro de diálogo procede de nuestro proveedor de servicios de Internet, así que debemos consultar con una compañía que nos provee el servicio de Internet antes de llenar esa información. Cuando tengamos el listado de servidores aquí, al hacer clic en cada uno de estos iconos, aparecerá el listado directamente en esta casilla. Con estos otros elementos podremos eliminar el servidor, editar un servidor existente y también duplicar un servidor existente. Vamos a ver ahora la categoría Control de versión. En el Dreamweaver podemos conectar con un servidor que utilice subversión, también denominado SVN. Un sistema de control de versiones es el que nos permite a los usuarios editar y administrar archivos en colaboración con servidores web remotos. En el Dreamweaver CS5 no es un cliente SVN completo, sino que permite a los usuarios obtener las versiones más recientes de los archivos, realizar cambios y aceptar los cambios en esos archivos.
Cuando se desplazan las versiones locales de archivos o carpetas en un sitio controlado por subversión, se corre el riesgo de causar problemas a otros usuarios que estén sincronizando con la base de datos del SVN en ese mismo momento. Por ejemplo, si desplazamos un archivo localmente y no lo validamos en la base de datos hasta pasadas unas horas, es posible que otro usuario intente obtener la versión más actual del archivo en la antigua ubicación del mismo. Es por esto que debemos validar los archivos en el servidor de SVN inmediatamente después de haberlos desplazado localmente. Los archivos y las carpetas permanecen en el servidor SVN hasta que los eliminamos manualmente. Por tanto, aunque desplacemos un archivo a otra carpeta local y lo validemos, la versión antigua del archivo permanece en la ubicación anterior del servidor. Para evitar la confusión, siempre hay que eliminar las copias antiguas de los archivos o carpetas que desplacemos. Y recordar que cuando desplacemos un archivo localmente y lo validamos en el servidor SVN, el historial de las versiones del archivo se perderá. En este cuadro de diálogo podemos hacer toda la configuración necesaria en cuanto al acceso, el protocolo, la dirección del servidor, la ruta de la base de datos, el puerto del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. También podemos obtener estos datos de nuestro proveedor de internet y al tenerlos completos podemos escoger alguno de ellos. Al hacer clic en subversión se van llenando algunos datos y cuando tengamos toda la información hacemos clic en prueba. La prueba debe ser satisfactoria para poder utilizar estas características de subversión. Y recordemos que la versión del cliente es la 1.6.6. Aquí tenemos también la configuración avanzada. Primero tenemos la carpeta predeterminada de imágenes. Esta carpeta predeterminada de imágenes es en la cual cargamos o guardamos las imágenes para un sitio. Debemos introducir la ruta de acceso a la carpeta o hacer clic en este icono para abrir el explorador de Windows y escoger la carpeta que vamos a utilizar. El Dreamweaver utilizará esta ruta de carpeta cuando añadamos imágenes a los documentos. Luego tenemos la opción Vínculos relativos a. Esto especifica el tipo de vínculo que creamos en el Dreamweaver al crear vínculos con otros activos o páginas del sitio. El Dreamweaver CS5 puede crear dos tipos de vínculos, relativos al documento y relativos a la raíz del sitio. De manera predeterminada, el Dreamweaver crea vínculos relativos al documento. Si cambiamos la configuración predeterminada y seleccionamos, por ejemplo, la opción de raíz del sitio, debemos asegurarnos de que introduzcamos el URL web correcto para el sitio en el cuadro de texto URL web, es decir, el que está en la parte inferior. El cambio de esta configuración no convierte la ruta de vínculos existentes. La configuración solo se verá aplicable a los nuevos vínculos que creamos visualmente en el Dreamweaver. Debemos tener en cuenta que el contenido vinculado mediante vínculos relativos a la raíz del sitio no se muestra en la vista previa de los documentos en el navegador local, a menos que especifiquemos un servidor de prueba o que seleccionemos la opción de vista previa utilizando el archivo temporal. Esto ocurre porque los navegadores no reconocen la raíz de los sitios. Este cuadro URL web es el que utiliza el Dreamweaver para crear los vínculos relativos a la raíz del sitio y para comprobar los vínculos cuando se utiliza el verificador de vínculos. Los vínculos relativos a la raíz del sitio son útiles si no estamos seguros de cuál va a ser la ubicación final en la estructura de directorios de la página con la que estemos trabajando, o si creemos posible que posteriormente vamos a reubicar o reorganizar archivos que contienen los vínculos. Los vínculos relativos a la raíz del sitio son vínculos cuyas rutas de acceso a otros activos del sitio son relativas a la raíz del sitio y no al documento, de manera que si movemos el documento en algún momento posterior, la ruta de acceso a los archivos activos continúa siendo correcta. Más abajo tenemos la opción de comprobación de vínculos con distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta opción comprueba que coincidan las mayúsculas y las minúsculas de los vínculos y los nombres de archivos cuando el Dreamweaver comprueba los vínculos. Esta opción resulta muy útil en sistemas Unix, en los que los nombres de archivo distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Finalmente tenemos la opción de activar el caché. Esta indica si debe crearse una caché local para mejorar la velocidad de las tareas de administración de vínculos y sitios. Si no seleccionamos esta opción, el Dreamweaver volverá a preguntar si deseamos utilizar un caché antes de crear el sitio. Es recomendable seleccionar esta opción porque el panel Activos, en el grupo de paneles de archivos, solo funcionará si hemos creado una caché. Usted puede explorar cada una de estas opciones de ocultación, design nodes, etc., visualizando cada uno de sus paneles de ayuda. Así podrá obtener más información acerca de la configuración avanzada cuando creamos un sitio en el Dreamweaver CS5.